Hola jóvenes, soy el ingeniero Johnny Giampara. Hoy vamos a hablar sobre las fibras textiles. Los objetivos de aprendizaje de esta sesión son cuatro. El primero, que el estudiante pueda definir una fibra textil técnica y conceptualmente. El segundo, que el estudiante sea capaz de clasificar las fibras textiles tomando como referencia su origen y su longitud. El tercero, que el estudiante pueda distinguir una fibra textil mediante el estudio de su morfología longitudinal. Para esto vamos a usar fotogramas. Los fotogramas son fotografías con muchos aumentos de una fibra, como se ve en una vista lateral y una vista seccional, y a partir de ello vamos a poder distinguir una fibra textil. Y finalmente, que un estudiante pueda distinguir una fibra textil mediante su combustión. Vamos a agarrar una muestra de fibra y la vamos a quemar. A partir de su comportamiento a la llama vamos a determinar a qué grupo pertenece esa fibra textil. Entonces comencemos con la definición de una fibra textil. ¿Qué es una fibra textil? En realidad es el componente principal de cualquier hilo o tejido que nosotros podamos ver. En otras palabras, la fibra textil es la célula de todo proceso textil, es la unidad de materia. Tiene una característica importante y para eso nos concentramos en esta ecuación, donde L es la longitud y Φ es el diámetro, es decir, el grosor. Si hay un elemento que tiene una longitud que equivale a 100 veces o más el valor de su diámetro, podemos considerarla una fibra. Pero además de esta elevada finura y de una longitud mayor a 100 veces su diámetro, tiene que tener esta tercera característica o tercera propiedad en realidad, que es la flexibilidad. Tiene que ser flexible. Esta característica permite que podamos seguir el proceso textil. Un concepto importante es el filamento. Hablamos de filamento cuando estamos hablando de una fibra textil cuya longitud tiende al infinito, es decir, es de una longitud amplia. En el caso de las fibras sintéticas y artificiales, quiere decir que se hacen en laboratorio, hablamos normalmente de filamentos. En el caso de fibras naturales, como vamos a ver más adelante, hablamos de fibra corta. Entonces, como resumen de este punto número 1, podemos decir que una fibra textil es la célula del proceso textil, que tiene una característica importante que implica que su longitud sea mucho mayor a su finura. Pasemos a la clasificación de las fibras textiles. Según la norma de la Sociedad Americana, existen dos grandes grupos de fibras textiles: las fibras manufacturadas, donde interviene masivamente el ser humano, y las fibras de origen natural, en realidad que son proveídas por la naturaleza, ¿no? Y en esto estaremos hablando de los tres reinos de la naturaleza: el vegetal, animal y mineral, y en el caso de las fibras manufacturadas de dos grupos, las artificiales y las sintéticas. A las fibras naturales también se les conoce con el nombre de fibras convencionales. Son empleadas normalmente en la indumentaria y en todos los textiles del hogar. En el caso de las indumentarias se utiliza esta fibra porque tiene características que hacen que sea mucho más suave, etc. Las manufacturadas, el uso de las manufacturadas fundamentalmente es el uso industrial, y para eso se le da a la fibra al momento de producirla propiedades especiales y específicas para determinado uso, ¿no? También se las conoce como fibras de altas prestaciones o fibras técnicas. Existe un grupo especial en este grupo de fibras manufacturadas, que son los biopolímeros y las biofibras. Los biopolímeros en realidad están hechos con esta visión ecológica de su degradación, entonces tienen un proceso de degradación mucho más rápido. Las biofibras con fundamentalmente objetivos médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque no reciben rechazo cuando son introducidas en un ser o en un organismo vivo. Bueno, lo general de este punto, lo que nos interesa es saber que existen dos tipos de fibras, dos grandes grupos: las fibras naturales y las fibras manufacturadas. Las fibras naturales normalmente las utilizamos en indumentaria, y las fibras manufacturadas tienen un uso principal industrial. Eso no significa que estas fibras no intervengan en la parte de indumentaria, por supuesto que sí, pero en forma general
los volúmenes amplios tienen ese uso, ¿no? Las manufacturadas, un uso industrial, y las naturales, empleadas normalmente en el hogar. Desglosando mucho más este tema de la clasificación, aquí tenemos las fibras naturales y las fibras manufacturadas. Las fibras naturales las distinguimos por el tema con la palabra clave naturales, y las fibras manufacturadas con la palabra clave químicas. Las fibras naturales tienen subgrupos, que serían en este caso fibras animales, vegetales y minerales, en el caso de las fibras naturales, que están disponibles en la naturaleza. Las fibras naturales tienen un carácter proteico, un componente proteico. Las fibras vegetales, celulósico. Y las fibras minerales son inorgánicas, ¿no? Entonces, en el caso de las fibras animales, podemos subdividir en realidad por su origen en este grupo de animales, digamos, los ovinos, los camélidos, caprinos, etcétera, donde están aquí algunos animales cuya fibra se puede utilizar en procesos textiles. En el caso de las fibras vegetales sucede lo mismo. Su origen puede ser en cualquier parte de la planta, del tallo, las hojas, semillas, frutos, etcétera, que permitan conseguir las tres características: longitud, finura y flexibilidad. En el caso de las fibras manufacturadas, existen dos subgrupos: las fibras artificiales o semisintéticas y las fibras sintéticas. Las fibras artificiales tienen una base natural, una base puede ser celulósica, si es vegetal, aquí como dijimos, celulosa está asociada al reino vegetal, y proteico a una fibra animal. Entonces, los residuos de estos dos tipos de fibras los podemos utilizar para hacer mezclas con componentes químicos y lograr otro tipo de fibras. En el caso de las fibras sintéticas son completamente químicas, es decir, se sintetizan en laboratorio, de ahí su nombre, ¿no? Sintéticas, son fibras sintéticas. Entonces ahí se utilizan sustancias químicas y un proceso importante que es la polimerización. Y a partir de estos procesos y estas variantes se pueden lograr un conjunto amplio de fibras. Para aclarar un poco más esto, vamos a ver el siguiente video. Clasificación de las telas según su origen y fibra. Las fibras se dividen en tres grandes grupos: fibras naturales, fibras artificiales y fibras sintéticas. Las fibras naturales, a su vez, se dividen en tres grupos: las de origen animal, que son fibras proteicas, las de origen vegetal y las de origen mineral. Las fibras de origen animal pueden provenir del pelo, de un hilo que produce el cuerpo del animal o insecto, el cuero o piel del animal o el viso. Del pelo de los animales hay muchas fibras que son muy populares, como el pelo de la oveja, que es la lana, el mohair o angora, que proviene de la cabra de Angora, el cashmere, que proviene de la cabra de Cachemira, el pelo de llama, camello, vicuña, alpaca, conejo o crin de caballo. Las fibras de origen animal, que están conformadas por un hilo, generalmente son producidas por el gusano de seda o por cierta especie de arañas cuyo hilo es bastante resistente. De la piel de los animales o el pellejo se obtiene el cuero. Y para terminar está el viso. El viso es un filamento producido por un animal marino llamado Pinna nobilis, que es una especie de, pues es como una especie de como concha que está pegada en el fondo del mar, que produce una especie de, pues como unos hilitos, digamos así. Las fibras de origen vegetal generalmente se obtienen del tallo o
de alguna parte de una planta, pero mayoritariamente del tallo o de las hojas. Algunas de las plantas de las cuales se pueden obtener estas fibras son el algodón, la planta de la linaza, que da el lino, el cáñamo, que es un pariente de la planta de la cannabis o marihuana, el yute, el henequén, la fibra de coco, el árbol de ceiba o capoc, el ramio, el farmio, el abacá, el esparto y el agave. Las fibras de origen mineral provienen de 3 fuentes en específico. Una es la fibra de vidrio, otra es la fibra de asbesto y el hilo metálico, que puede ser de oro, plata, cobre y algunos otros metales. Las fibras que se conocen como artificiales provienen de una fibra que es de origen natural, pero el filamento para poder, digamos, tejer una tela se hace de manera artificial. Estas se dividen en 2 grupos, proteicas y celulósicas. Las proteicas provienen de fuentes como la caseína de la leche, que en este caso la fibra se llama lanital, del maíz, y esta fibra se llama bicara, del cacahuate o maní, la fibra se llama ardil, y las que son de origen celulósico, es decir, de los tallos de plantas como la madera, digamos, son las distintas variedades de rayón o viscosa. Para terminar, tenemos a las fibras sintéticas. Estas se llaman de esta manera porque se originan químicamente en el laboratorio. Muchas de ellas son derivadas de los hidrocarburos, es decir, de subproductos del petróleo. De este tipo hay un montón de fibras. Las más populares o conocidas son el acrílico, el poliéster y el nylon, pero hay muchas otras fibras. Estas pueden generarse por proceso de policondensación, como el nylon, el perlón, el PET, que también se conoce como mylar o mylar, el poliéster, la terlenca, el terilene, el trevira y el dacrón. Por proceso de polimerización se obtienen otras fibras, como el acrílico, el acrilán, que es una copia de la lana, digamos, pero es como acrílico texturizado para que parezca lana, el orlón, la acrilenca, el leadil, el robil, el termovil, el courlene, el polietileno, el sarán, el polipropileno y el poliuretano. Dentro de este último encontramos lo que se conoce como elastano o licra, que es esta fibra elástica que se utiliza mucho en ropa interior, trajes de baño, ropa deportiva y en ropa casual, que es un poco elástica. Finalmente, para cerrar este capítulo, existe otro criterio de clasificación. El que vimos hasta ahora es según su origen. Según su origen puede ser de carácter manufacturado o de carácter natural, ¿no? Según su longitud pueden ser discontinuas o filamentosas. Las discontinuas significa que su longitud es limitada, son fibras cortas.
Entonces son todas las fibras naturales, excepto la seda, ¿no?, del gusano de seda, que tiene una longitud amplia. Y las filamentosas, habíamos mencionado que el término filamento se refiere a una longitud ilimitada, entonces su longitud es prácticamente ilimitada en el caso de las filamentosas. Depende de las condiciones de fabricación. Cuando hablamos de fabricación estamos hablando de manufactura y por tanto estamos hablando de fibras manufacturadas, es decir, artificiales o sintéticas. Y con eso cerramos este capítulo, y como conclusión de este punto, en realidad podemos decir que las fibras naturales y las fibras manufacturadas son la principal clasificación de las fibras textiles. Dentro de cada una de estos grupos de las fibras naturales existen tres posibilidades de origen, que sería animal, vegetal, mineral, y en el caso de las manufacturadas, las artificiales y las sintéticas. La diferencia entre ambas es que las artificiales tienen una base natural y las sintéticas son plenamente químicas. Listo, entonces vamos ahora a los métodos de identificación. Comenzaremos con microscopía. La microscopía en realidad es un medio mediante el cual podemos nosotros distinguir una fibra de otra por sus características morfológicas, quiere decir por su forma. Para eso utilizamos un microscopio que nos permite mediante estos lentes aumentos, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía resumen de varios perfiles de cómo se ve una fibra. Este es el perfil de la lana, de una fibra de lana. La fibra de alpaca también, fíjense cómo se forman aquí las escamas. Entonces el carácter proteico de una fibra animal, lo que le otorga a la fibra es precisamente esta forma. Su morfología es escamosa. Vemos algo escamoso, entonces automáticamente estamos hablando de una fibra de origen animal, en otras palabras, de carácter proteico. En el caso del lino, del algodón, fíjense, el perfil es irregular, pero tiene la forma de una cinta. En el caso del algodón, sobre todo, tiene la forma de una cinta. Es irregular, es una característica de la fibra natural, ¿no?, porque depende de las condiciones naturales en las cuales se desarrolla. En el caso del poliéster, en el último gráfico tenemos aquí el poliéster, su morfología es homogénea, pareja. ¿Por qué? Porque su proceso de producción es así, es controlado, entonces podemos decidir nosotros en qué condiciones vamos a generar la fibra. La microscopía precisamente es eso: emplear un microscopio, someter a observación la muestra de la fibra, y a partir de comparación con estos fotogramas, con un corte de sección o una toma longitudinal, podamos nosotros identificar de qué tipo de fibra se trata. La característica de la fibra vegetal es que tiene primero irregularidades y tiene en algunos casos algunas divisiones aquí, como una caña de azúcar. Son células largas las que le conforman y por eso esta irregularidad. En el caso de la fibra animal, en este caso estamos hablando de la lana de oveja, tiene un carácter escamoso. En el caso de el nylon, en este caso de la poliamida, su perfil es parejo, el corte seccional también. Lo mismo sucede con el poliéster, aunque tiene algunas irregularidades, pero la característica es que es mucho más regular que una fibra natural. Entonces vamos a ver un video para ver cómo es que se procede en estos casos. Girar el macrométrico para desplazar la platina completamente hacia abajo. Abrir las pinzas del microscopio y situar la muestra en la platina, apoyando la presión sobre el portaobjetos. El cubreobjetos quedará hacia arriba. Cerrar las pinzas. La preparación queda fijada a la platina. Conectar el interruptor de la fuente de iluminación del microscopio. Los tornillos de desplazamiento actúan cada uno en un eje. Con los tornillos de desplazamiento de la platina, situamos la muestra justo en el centro de la zona iluminada. La zona iluminada se corresponde con el campo de observación del microscopio.
Situar el objetivo de menor aumento, 4 aumentos, y mirar por los oculares. Mediante el macrométrico, ir acercando la platina hacia el objetivo. Observar la imagen no enfocada. En este momento, emplear el micrométrico hasta observar con nitidez la preparación, en este caso, una fibra. La imagen se estará observando a 40 aumentos, ya que los oculares aumentan 10 aumentos y el objetivo 4 aumentos. Como resultado de la multiplicación de ambos factores, el aumento obtenido será 40 aumentos. Desplazar la muestra mediante los tornillos de desplazamiento de la platina hasta observar la zona de la preparación requerida. Así situamos la zona que nos interese observar justo en el centro del campo de visión, que se corresponde con la punta de la aguja visible a través del ocular. Situar el objetivo de 10 aumentos en posición de trabajo. Observando por los oculares y sirviéndose del micrométrico, enfocar completamente la imagen. Estaremos observando la preparación a 100 aumentos. Las necesidades de iluminación se van incrementando conforme incrementamos los aumentos. Ajustar mediante el regulador de intensidad y el diafragma la intensidad de la luz que recibe la muestra, hasta lograr una iluminación óptima. Enfocar completamente con el micrométrico la preparación y situar la zona a observar justo en el centro del campo de visión. Situar el objetivo de 40 aumentos en posición de trabajo. Observando por los oculares y sirviéndose del micrométrico, enfocar completamente la imagen. Estaremos observando la preparación a 400 aumentos. Ajustar mediante el regulador de intensidad y el diafragma la intensidad de la luz que recibe la muestra, hasta lograr la iluminación óptima. Enfocar completamente con el micrométrico la preparación y situar la zona a observar justo en el centro del campo de visión. Girar el revólver portaobjetivos hasta una posición intermedia. Situar justo en el centro del área iluminada una gota de aceite de inmersión. Situar el objetivo de 100 aumentos en posición de trabajo. La punta del objetivo que contiene la lente debe tocar la gota de aceite de inmersión, que actuará como medio conductor de la luz. Observando por los oculares y sirviéndose del micrométrico, enfocar completamente la imagen. Estaremos observando la preparación a 1000 aumentos. Ajustar mediante el regulador de intensidad y el diafragma la intensidad de la luz que recibe la muestra hasta lograr una iluminación óptima. Enfocar completamente con el micrométrico la preparación y situar la zona a observar justo en el centro del campo de visión. Bajar la platina. Retirar la muestra. Limpiar con un paño limpio y suave la lente del objetivo de 100 aumentos. Apagar la fuente de iluminación. Y de esa manera es como se logran estas fotografías, ¿no? En realidad, a partir de la fotografía o de la vista que tengamos en el microscopio en comparación con estos fotogramas, podemos determinar nosotros de qué fibra se trata, ¿no? En el caso que vimos, tenía esta característica, era escamosa, y entonces estaríamos hablando de algún tipo de fibra animal. En este caso parecía lana, ¿no es cierto? Pasemos. La microscopía en forma general entonces sirve para distinguir un grupo de otro mediante sus características. Como conclusión podemos decir que una fibra animal es escamosa, una fibra vegetal tiene células largas y no uniformes, y en el caso de las fibras artificiales o las sintéticas son fibras muy parejas, ¿no? Muy homogéneas. Entonces ahí ya podemos tener algunos criterios para distinguir una fibra de otra. Pasemos al último punto, este tema de la combustión. Este método de combustión permite identificar el tipo de fibra por su origen. Quiere decir, las de origen vegetal dijimos que tenía una composición celulósica, y entonces cuando la quemamos desprende un olor similar al papel quemado. En el caso de las fibras de origen animal, desprenden un olor similar al cabello quemado por la composición proteica que tienen ambos elementos. Finalmente, las fibras manufacturadas pueden desprender distintos olores y dejan distintos residuos. En forma general, la prueba de combustión implica agarrar una fibra, someterla a fuego, agarrar la fibra, someterla a una llama
y de acuerdo a su comportamiento podemos distinguir si es una fibra natural o una fibra sintética. Para esto, ¿qué tenemos que observar? Cómo arde, de qué color es el humo, cuál es el olor que desprende y cómo queda el residuo, ¿no? Entonces estos criterios los van a ver con mucho más profundidad en la asignatura de especialidad. Sin embargo, nosotros podemos hacer algunos ensayos que nos van a permitir a nosotros distinguir una de otra fibra. Para eso vamos a ver entonces el siguiente video. El lino arde rápido y sin fusión. Su ceniza es ligera. La lana arde lentamente. Desprende el olor a cabello quemado, ¿no es La cierto? ceniza de la lana puede triturarse. La seda arde lentamente. Su ceniza puede triturarse. Como el caso de la lana de oveja, el carácter proteico. El poliéster arde lentamente, fundiéndose. Y su residuo es duro. En este caso, la combustión nos permite distinguir los grupos grandes, ¿no? Entonces acerca la muestra y vemos cómo arde. Si desprende un humo negro, como en este caso, estamos hablando de una fibra que tiene carácter manufacturado, pero dependiendo de las cenizas podríamos también especular sobre alguna mezcla con fibra natural, ¿no? En este caso no se ha pegado. Este segundo caso, fíjense, nuevamente humo negro, arde rápido y se pega. El residuo es oscuro y sólido, en ese caso era poliéster, ¿no? En este caso arde y el olor seguramente es, como dice ahí, es a pelo quemado, entonces es una fibra animal. Humo negro, arde rápido y el residuo es sólido, como mencionan, entonces estamos hablando de una fibra manufacturada. Y este último caso, fíjense, arde como un papel. El olor es a papel quemado, quema rápido y sus cenizas son suaves y blanquecinas, entonces estamos hablando de una fibra vegetal. Entonces en internet se pueden encontrar, ¿no?, información sobre el comportamiento de la llama de distintas fibras. Para los que quieran profundizar la investigación, bueno, está en la red, ¿no? Como pudimos ver, el tema de la llama es importante, aunque nos da muchas cosas que especular, ¿no? Nos permite de manera general y efectiva distinguir las fibras animales, las fibras vegetales y las fibras vegetales animales, en otras palabras las fibras naturales de las fibras manufacturadas, por el comportamiento. Si se siente un olor a papel quemado es una fibra vegetal, si se siente un olor a pelo quemado es una fibra animal, y en otros casos pueden ser mezclas o puede ser una fibra sintética, de acuerdo, como hemos visto, al comportamiento del humo, del residuo y de la rapidez con la que se funden. Listo, finalmente entonces, como trabajo de clase para la siguiente sesión, por favor, lo que necesito que hagan es que, siguiendo este formato,
puedan ustedes investigar el caso de la lana, de la fibra de lana y la fibra nylon, ¿sí? ¿Qué consiste esto? Estos son dos ejemplos. Entonces nos van a permitir, por un lado, describir la fibra. La fibra en este caso es el algodón. La clasificación, si es una fibra natural o es una fibra química, en otras palabras, si es una fibra natural o una fibra manufacturada. Entonces, si es una fibra natural, en este caso el algodón es una fibra natural, sabemos eso porque he investigado. Entonces, esta, ¿en qué grupo está? Entonces ponemos una X en eso, es una fibra vegetal. ¿Qué pasa con las propiedades físicas? Estamos tomando aquí algunas propiedades físicas interesantes. La longitud. La longitud es el largo de la fibra y en este caso el algodón tiene un promedio de longitud de entre 20 y 35 milímetros. Su finura, es decir, el grosor, está entre 1 y 4 decitex. El rizado, es la formación de rizo, es muy bajo, o sea, la fibra de algodón en realidad casi es lisa. La abrasión, la resistencia a la fricción es media en el caso del algodón. La resiliencia es su resistencia al arrugado, es decir, agarro yo una polera de algodón, la arrugo, entonces saco la conclusión de que se arruga. El peeling, este es un concepto importante porque tiene que ver con la generación de las bolitas. Cuando tenemos una prenda que lo usamos muy frecuentemente, le salen bolitas, ¿no? Si el componente principal es la fibra de algodón, no genera bolitas. Es una característica de los tejidos de algodón. En el caso de las propiedades químicas estamos tomando en cuenta tres propiedades. El regain, que es decir, la tasa legal de humedad, que se define como los gramos de agua por cada 100 gramos de fibra seca. En este caso, en el caso del algodón, el estándar de este regain es de 8.5. ¿Qué quiere decir eso? Que lo normal cuando uno compra algodón debería ser que tiene 8.5 gramos de agua por cada 100 gramos de algodón seco. Hay instrumentos para medir. Lo que nos interesa a nosotros es buscar estos datos de la lana y del nylon, ¿no es cierto? La imbibición, este es un tema importante para el tema de la tintorería, es la capacidad de absorción del agua. En este caso casi la mitad de su peso puede absorber en agua, el caso del algodón, y por eso esta es una fibra, le dicen saludable, precisamente por esa característica de absorción. Cuando uno utiliza poleras de algodón y uno transpira, esa transpiración es absorbida por la polera de algodón, ¿no? Esa es su capacidad de imbibición. El lavado genera encogimiento, en el caso del algodón sí, encoge, genera encogimiento. Un segundo ejemplo, hablemos del poliéster. El poliéster no es una fibra natural, por el contrario es una fibra química o manufacturada. ¿Es artificial o es sintética? En este caso el poliéster es sintético, entonces le pongo una X en este grupo. Las mismas propiedades vamos a evaluar. Su longitud, en este caso es un filamento, quiere decir que la longitud no la puedo describir, digo es un filamento, es algo largo. Su finura también depende del proceso, como es una fibra manufacturada, depende del proceso, puedo definir yo la finura que necesite, lo mismo que el rizado. ¿Necesito esta característica de formación del rizo o no? Depende del proceso. La abrasión es resistente a la fricción, tiene buena resistencia mecánica. Como es una fibra para uso industrial, normalmente requiere esta resistencia mecánica, entonces digo tiene resistencia mecánica. Sobre la resiliencia, ¿qué es la resiliencia? Es la resistencia al arrugado. Arrugo algo de poliéster, no se arruga, ¿no? Esa es una característica del poliéster, de los tejidos de poliéster. El peeling, es decir, la formación de las bolitas en la superficie, genera, en el caso del poliéster, genera esto, ¿no? Sus propiedades químicas, el regain, su tasa de humedad es de 1.5, quiere decir 1.5 gramos por cada 100 gramos de fibra. La humedad es un factor muy importante para las fibras naturales. Para las fibras manufacturadas no. Este es el ejemplo, ¿no? Tiene un bajo nivel de agua por cada 100 gramos de fibra. La imbibición, por esta misma característica, no absorbe el agua fácilmente. Por eso tampoco se recomiendan las poleras de poliéster, ¿no? No son saludables. En el caso del lavado, ¿genera encogimiento? No encoge.
Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es utilizar este mismo formato, investigar todas estas características y propiedades y llenar, ¿no?, para la lana y para el nylon. Entonces nos vemos la siguiente semana.